Bienvenidos un día más a nuestro canal favorito donde desentrañamos todos los secretos de vuestras parejas y celebridades favoritas. Estoy súper emocionada de teneros aquí de nuevo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el universo, a veces confuso, a veces apasionante, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Si lo habéis adivinado, vamos a hablar de su relación, de los rumores que no cesan y sobre todo, de esas señales que nos hacen pensar que a pesar de lo que digan, su conexión es innegable. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, anécdotas y, quién sabe, tal vez alguna que otra revelación jugosa. Pero antes de que empecemos a cotillear, no os olvidéis de suscribiros al canal. Activar la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para vosotros, así que formad parte de nuestra familia de fans. Bien, ahora que estamos todos listos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos concierne hoy. Hande y Kerem. Uf. ¿Dónde empezar? Su química en pantalla era innegable, ¿verdad? Senkalkapm o Love is in the air, como la conocimos aquí en muchos países, fue un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la magia que crearon juntos. Y claro, esa magia trascendió las pantallas. Recordemos esos meses donde los vimos juntos, felices, enamorados. Era como un cuento de hadas. Vacaciones en Maldivas, cenas románticas, miradas cómplices. Todo apuntaba a que habíamos sido testigos del nacimiento de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sus fans, los famosos anker, estaban en el cielo. Cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales era analizada al detalle. Se convirtieron en el centro de atención mediática, y la expectación era máxima. Pero como suele pasar en Hollywood, bueno, en este caso en Estambul, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un jarro de agua fría para todos. De repente el silencio. Dejaron de aparecer juntos, de mencionarse en entrevistas. La desolación se apoderó de los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto algo que parecía tan perfecto? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Que si presiones de las marcas, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas. Cada uno tenía su propia versión de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura oficial, las señales de que algo más allá de una simple amistad persiste entre Hande y Kerem siguen apareciendo. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que hayan vuelto. Pero las pruebas son intrigantes. Vamos a empezar por las interacciones en redes sociales. Sí, que diréis, pero si ya no se siguen. Es cierto, ya no se siguen públicamente. Pero ¿habéis notado que a veces dan me gusta a publicaciones de amigos en común, casi al mismo tiempo? O que comentan fotos con emojis muy similares. Puede ser una coincidencia, claro. Pero cuando estas coincidencias se repiten, uno empieza a sospechar. Y no solo eso, a veces las publicaciones que dan me gusta o comentan son antiguas, de hace meses o incluso años, lo que sugiere que están revisando el perfil de ese amigo en común y por extensión, tal vez revisando recuerdos que comparten con el otro. ¿Podría ser nostalgia? ¿Un simple interés por lo que hace el otro? El misterio permanece. Luego están los proyectos profesionales. Ambos siguen trabajando en la industria, y aunque intentan mantener las distancias, es inevitable que sus caminos se crucen. Hace poco, por ejemplo, ambos fueron invitados a un evento benéfico en el mismo lugar y al mismo tiempo. Llegaron por separado, eso sí, e intentaron no ser fotografiados juntos. Pero las cámaras son muy astutas y siempre hay algún paparazzi dispuesto a captar el momento íntimo. Se dice que se saludaron cordialmente, que incluso intercambiaron algunas palabras. No hay fotos que lo demuestren, pero la fuente es bastante fiable. Y no solo un evento benéfico. Se rumorea que ambos están siendo considerados para diferentes proyectos de marcas de lujo, lo que podría llevar a coincidir en sesiones de fotos, desfiles o campañas publicitarias. La presión para mantener la distancia en ese contexto sería aún mayor, pero también la tentación de interactuar. ¿Serán capaces de resistirse? Pero lo que realmente me llama la atención son los testimonios de personas cercanas a ellos. Amigos en común, miembros del equipo de producción. Algunos, de forma anónima, han insinuado que Hande y Kerem mantienen una relación muy cordial, que se apoyan mutuamente en sus proyectos, que incluso se aconsejan en temas personales.
Obviamente nadie va a confirmar nada abiertamente. Sería meterse en un terreno muy delicado. Pero estos rumores, sumados a las señales que ya hemos visto, nos hacen pensar que la historia no está cerrada del todo. Imaginen una conversación telefónica filtrada. Uno de esos amigos cercanos diciendo algo como: Kerem está muy orgulloso de Ande por su nuevo papel, siempre pregunta por ella. O Ande le da consejos a Kerem sobre cómo manejar ciertas situaciones mediáticas, confía mucho en su criterio. Son pequeños detalles que unidos pintan un cuadro de conexión continua. Y no olvidemos el lenguaje corporal. ¿Os habéis fijado en cómo se comportan cuando coinciden en el mismo espacio, aunque sea de forma casual? Siempre hay una mirada fugaz, una sonrisa discreta, un gesto que delata que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Puede que estén intentando ser profesionales y mantener las apariencias, pero el lenguaje corporal es muy difícil de controlar. Ese leve rubor en las mejillas, la dilatación de las pupilas, la mano que se eleva inconscientemente para acomodarse el cabello. Pequeños detalles que los expertos en lenguaje corporal podrían analizar durante horas, buscando la verdad oculta. Incluso en las entrevistas por separado, cuando se les pregunta sutilmente sobre el otro, la respuesta a menudo dice más que las palabras. Un silencio prolongado, una sonrisa nerviosa, un cambio de tema repentino. Todos son pistas a tener en cuenta. Ahora, quiero dejar claro que todo esto son especulaciones. No tengo pruebas irrefutables de que Ande y Kerem sigan juntos o que tengan intención de volver a estarlo. Pero creo que hay suficientes indicios para pensar que su relación es más compleja de lo que nos quieren hacer creer. Puede que simplemente sean buenos amigos, que se respeten y se admiren mutuamente. O puede que haya algo más. Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto nosotros, como buenos detectives del corazón, seguiremos investigando cada pista, analizando cada señal, y manteniendo viva la esperanza. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos es innegable. Y que sus fans, los Anker, siguen manteniendo la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Es una historia que ha calado hondo en el corazón de muchas personas, y es difícil renunciar a la idea de que tenga un final feliz. Porque al final, ¿a quién no le gusta un buen cuento de hadas con un final feliz? Después de todo, la vida ya es suficientemente complicada como para renunciar a la esperanza de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. Además, hay que tener en cuenta el factor cultural. En Turquía, las relaciones entre celebridades son muy mediáticas, y a menudo están sujetas a muchas presiones. Puede que Ande y Kerem hayan decidido mantener su relación en un segundo plano para protegerse de la atención mediática y evitar que su vida privada se convierta en un circo. Es una posibilidad. Las presiones de las agencias, los contratos publicitarios, las expectativas del público. Todo eso puede influir en la forma en que una pareja decide manejar su relación, especialmente si ambos son figuras públicas. Y no olvidemos la presión de las familias, que en la cultura turca suelen tener un papel importante en las decisiones personales. ¿Aprobarían sus familias una reconciliación? ¿Habría obstáculos por parte de alguno de los dos lados? Son preguntas que solo ellos pueden responder. Y también podría ser que ambos estén enfocados en sus carreras profesionales y que no tengan tiempo para una relación seria. Ambos están trabajando en proyectos muy importantes, y es comprensible que quieran priorizar su desarrollo profesional. Ande con sus ambiciones internacionales, buscando papeles en Hollywood y colaborando con marcas de renombre. Kerem explorando nuevas facetas como productor y guionista, buscando proyectos que le permitan mostrar su talento más allá de la actuación. Una relación requiere tiempo, dedicación y compromiso, y tal vez en este momento de sus vidas no estén dispuestos a hacer ese sacrificio. En definitiva, el futuro de Ande y Kerem es incierto. Puede que vuelvan a estar juntos, puede que sigan siendo amigos, o puede que sus caminos se separen definitivamente. Pero lo que es innegable es que su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Una huella que ha inspirado a miles de personas, que ha creado una comunidad de fans apasionados, y que seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Porque al final, la historia de Ande y Kerem es más que una simple relación de celebridades. Es una historia de amor, de amistad, de éxito, de ruptura, y de la esperanza de un posible reencuentro. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser real, aunque a veces sea complicado. Y hablando de amigos, he notado una cosa:
Hande y Kerem parecen rodearse de las mismas personas. Si bien cada uno tiene su círculo cercano, hay un núcleo de amigos en común que los acompaña en viajes, celebraciones y eventos. ¿Casualidad? No lo creo. Mantener esos lazos podría ser una forma sutil de seguir conectados, de tener un punto de referencia en la vida del otro. Es como si a través de sus amistades compartidas pudieran mantener viva la llama, aunque sea a distancia. Es como si inconscientemente estuvieran creando una red de seguridad, un espacio donde puedan ser ellos mismos sin la presión de los medios y las expectativas del público. Además, las coincidencias en lugares. Si bien evitan aparecer juntos públicamente, ha habido informes de que han estado en los mismos restaurantes, hoteles o incluso gimnasios al mismo tiempo. Podría ser simplemente que frecuentan los mismos lugares populares en Estambul, pero también podría ser una forma de verse discretamente, sin llamar demasiado la atención. Imaginen un encuentro casual en un café, una mirada rápida y un saludo discreto. O una conversación breve en el gimnasio compartiendo consejos de entrenamiento o simplemente poniéndose al día. Son momentos fugaces, pero que pueden significar mucho. Son momentos que les permiten mantener el contacto, aunque sea de forma superficial, y recordar lo que alguna vez fue. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. A pesar de que ya no se siguen mutuamente, sus fans están siempre atentos a cualquier pista, cualquier señal que pueda indicar una reconciliación. Crean montajes, analizan sus publicaciones, buscan mensajes ocultos. Son como detectives. Y a veces encuentran cosas muy interesantes. Por ejemplo, han notado que a veces utilizan frases o expresiones similares en sus publicaciones, o que mencionan los mismos temas en sus entrevistas. Podría ser una coincidencia, pero también podría ser una forma de comunicarse en clave, de enviarse mensajes sutiles a través de las redes sociales. Es como si tuvieran un código secreto, un lenguaje propio que solo ellos y sus fans más dedicados pueden entender. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que sigue intrigando a sus fans. A pesar de la ruptura oficial, hay muchas señales que sugieren que su conexión es innegable y que su historia no está cerrada del todo. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán siendo amigos. Pero lo que es seguro es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y nosotros, mis queridos amantes del salseo, estaremos aquí para contarlo todo. No se pierdan ni un solo detalle. Bueno, amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Hande y Kerem. Hemos repasado los momentos clave de su historia, las señales que nos hacen pensar que algo más allá de una simple amistad persiste entre ellos, y las diferentes teorías que circulan sobre su futuro. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Pensáis que simplemente son buenos amigos? ¿O creéis que su historia ha llegado a su fin? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre este tema. Quiero leer sus teorías más locas y sus predicciones más audaces. Y antes de que os vayáis, no os olvidéis de darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos mucho contenido preparado para vosotros, así que no os perdáis ni un solo vídeo. Próximamente analizaremos otras parejas turcas que están dando que hablar, revelaremos secretos de belleza de las celebridades y daremos nuestra opinión sobre los últimos estrenos de telenovelas. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.